Y 18 amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Lo que les contamos, se encuentra con nosotros Edmundo del Águila, congresista electo de Acción Popular. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Buenos días. ¿cuántos son ustedes en Acción Popular? 5. Son 5. Y ahora que se acaba de aprobar la ley de las bancadas de 5, queda así al pelo. Lo suficiente. Ya que se ha ganado por un pelito, bueno, queda al pelo en este lado. A ver, previamente se han dado prácticamente una controversia, ¿no? El presidente del partido endosó de alguna manera la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, Mesías Guevara. Luego hemos tenido acá al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que, digamos, minimizó ese endose, dijo que había sido pues una reunión un tanto improvisada, ¿no? Bajo la cual se había justificado el apoyo a PPK, y el propio candidato Alfredo Barnechea se resistió hasta el final a definirse. Primero, ¿no debió definirse Alfredo Barnechea a la luz de los hechos? Porque, digamos, aquí Verónica Mendoza, Julio Guzmán, yo creo que al final no han sufrido un menoscabo en términos de su identidad política, o al menos esa ha sido la impresión, ¿no? O sea, ellos han mantenido de alguna manera su independencia y pudieron diferenciarse frente a lo que es el fujimorismo. ¿No debió Barnechea hacer lo propio? Él se definió. Él dejó en libertad a todos aquellos que confiaron en él en la primera vuelta de poder optar la opción que más le conviene. Indudablemente que para el verdadero Acción Populista, para el seguidor de Fernando Belaúnde, no para el admirador de la democracia y las buenas costumbres y usos, era poco probable votar por Keiko Fujimori. Nosotros siempre lo dijimos, ¿no? Para ir a votar, siempre hay que ir a votar recordando la historia del Perú. Entonces, Pero recordar la historia del Perú también, no, sin ningún tipo digamos, de parcialidad. Recordar la historia del Perú también significaba recordar que Pedro Pablo Kuczynski estuvo en los dos gobiernos de Belaúnde, ¿no? Sí, O sea, digamos, no es exactamente Acción Populista, pero se inicia en la vida política sí, con Belaúnde. en el primer gobierno, Aparte le toca esta especie de experiencia estrambótica con el gobierno militar, cuando Richard Webb y estos otros economistas, estos jóvenes turcos, ¿no? de su momento, de la época, que modernizaron el BCR, los muchachos del ayer tuvieron que salir del país enjuiciados por el gobierno militar, y luego es ministro de Energía y Minas, en el segundo gobierno. ¿No habría cabido de repente poder analizar esto para... Bueno, entonces esto y añadido pues a la experiencia propia de Paniagua, que emerge, por supuesto, y es la cabeza del gobierno de transición luego de la caída del gobierno del fujimorismo? ¿No ha perdido un poquito su identidad de Acción Popular en este tránsito? Yo creo que no, por el contrario, bien lo has mencionado tú, ¿no? Siempre nosotros hemos sido los que hemos cuidado e impulsado los buenos hábitos democráticos, y en tal sentido para nosotros era bastante complejo o difícil poder marcar una opción que estaba definida, que su historia, su pasado y su forma de actuar estaban muy contrarios a eso. Entonces él deja en libertad, y el verdadero Acción Populista, el seguidor, el que marcó la lámpara en la primera vuelta, lo sabe muy bien eso, Por eso que creo yo que cuando hicieron la encuesta y dijeron los que votaron en la primera vuelta por Alfredo Barnechea de Acción Popular, cuál sería la intención de voto en la segunda vuelta, y mayoritariamente, abrumadoramente, creo yo que en forma casi más cerrada que la segunda vuelta, todos votaban por PPK. Entonces, creo que por ahí, con el candidato poniéndose de perfil, ¿no? Yo creo que de pero todas bueno, maneras él tomó una posición, ¿no? Él está en su derecho. Yo particularmente creo que sí fui un poquito más firme y seguro, ¿no? Y dije yo sí. Muy bien. ¿Hizo pública usted Lo hice su público, opción? claro, sí, lo hice público. Luego, ¿ahora qué se viene? Ya como se dice, se pasa la página. Y ahora en este Congreso tan complejo que se presenta con una mayoría simple, fujimorista, ¿cómo piensa Acción Popular colaborar desde esa perspectiva? ¿Cómo hacer un escenario de gobernabilidad viable en estas circunstancias? El Congreso, si bien es complejo, es compacto en cuanto a la composición de los grupos. Claro, no tenemos 10 bancadas. No hay 10 bancadas. ¿Cuántas son? Son 6 bancadas. Seis bancadas bien constituidas, bien constituidas. La bancada más numerosa, ojo ahí, únicamente creo que tiene 13 inscritos o militantes, el resto son invitados. Pero yo creo que por la perspectiva y por la expectativa que se genera para el 2021 se va a mantener.
se va a mantener. Entonces, hay grupos constituidos, lo cual hace mucho más fácil y digerible la función del congresista, la función laboral del congresista adentro de la legislación. Eso va a ayudar mucho, ¿no? La posición tiene que ser una posición constructiva, no solamente de este lado del Congreso, sino de este lado del Ejecutivo. Si bien no hay mayoría por parte del partido que ha ganado en el Poder Legislativo, son los indicados a mandar unas buenas señales para un buen entendimiento y una buena comunicación. Ese es el punto de partida. Ahora, pero ¿qué nos adelanta el hecho, por ejemplo? Yo sé que todo evoluciona y en política rápidamente, mucho más rápidamente a veces de lo que uno piensa. Pero el hecho es que a estas horas el fujimorismo no ha reconocido el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Eso lo llama a pensar a uno una de dos, o que realmente van a llevar al extremo esa posición. Hay quienes exigen pues un reconteo, ¿no? Y qué sé yo. Lo cual creo yo sería peligroso para la democracia, ¿no? Finalmente ayer comentábamos con los invitados cómo precisamente en situaciones muy ajustadas como esta es donde se ve la independencia y el profesionalismo de los organismos electorales, y eso no hay que perderlo de vista porque los organismos electorales son la base prácticamente, ¿no? En términos operativos de la democracia. Y lo otro, ¿no? Digamos, la otra posición más benigna es pensar que el fujimorismo está apuntando de repente a convertir su derrota en triunfo, ¿no? Es decir, bueno, bueno, al final pues no fue una cosa mínima y esto lo voy a llevar hasta el extremo. Con este fujimorismo reticente, ¿qué podemos esperar en el Congreso? Yo creo que la posición esto es como un partido de fútbol. Ellos han perdido el partido en el último minuto. Claro, perdieron porque hicieron 2 cambios malos, si quieres verlo desde el término futbolístico. Entonces, todo eso pues genera un malestar. Es un malestar inmediato y coyuntural que estoy seguro va a pasar, porque ellos no se olviden. No te olvides que no únicamente pues juegan estos 5 años de gobierno, sino están jugando para el 2021. Entonces, en tal sentido, tienen que mostrar conductas buenas. ¿Cómo soy oposición y al mismo tiempo no saboteo al país? Exacto, no saboteo al país, porque hoy en día el electorado ha demostrado que antes de votar piensa y estudia. Y son los jóvenes los que han marcado ese camino. Hoy en día, con toda la accesibilidad que hay a la información, todos los jóvenes se empapan, se informan, y a raíz de esa información ellos emiten un voto informado. Entonces le puede costar caro una mala conducta, una mala actitud en el Congreso. Yo lo entiendo como algo pasajero, lo entiendo como el sinsabor propio de una derrota ajustada, muy ajustada, pero que en el transcurso de los días eso se va a aminorar. He tenido la oportunidad de conocer a algunos miembros del nuevo Congreso de Fuerza Popular. Y son personas nuevas, son personas que creo que tienen mucha voluntad y la capacidad de poder cambiar las cosas. Martín Vizcarra ha querido expresar que hay una agenda regional por trabajar, y es una agenda regional que tiene un correlato en el Congreso, es decir, tú no solamente negocias con las bancadas, sino probablemente también con legisladores de regiones que responden a sus electores y que probablemente pues, van a querer de alguna manera beneficiarlos. Ese es un espacio también que puede darse sin que necesariamente se desarme la bancada políticamente, pero puede ayudar de repente a encontrar posiciones, ¿no? Esa es una buena política y eso es lo que le faltó al gobierno actual. Creo yo que precisamente la bancada oficialista, la actual, no se desarma precisamente eso, porque el Ejecutivo no atendía los pedidos o las solicitudes de las regiones. Acá el Perú no es un país desintegrado. Los poderes, si bien están definidos cada uno, tienen que estar integrados. Podríamos decir que la heterodoxia del MEF fue la jefatura de bancada, probablemente, sí, yo creo o que la sí. ortodoxia, pero mejor dicho. La ortodoxia y sobre todo MEF, ¿no? los primeros años, ¿no? Cuando se querían mantener firme en una actitud, una política casi irracional. Claro, claro que sí. Ahora, en términos de agenda, Acción Popular, ¿dónde va a estar parado? El partido, por supuesto, pues es una bancada pequeña, pero seguramente va a ser interesante. ¿Va a impulsar proyectos que de repente también podrían verse líneas de entendimiento con el Ejecutivo? ¿Cuáles son las banderas centrales que ustedes, si es que seguramente van a ser llamados pues, a conversar con el presidente electo? ¿Qué cosa es lo que van a poner sobre la mesa y dónde podría haber líneas de Primero, no comprensión? hay bancada chica, ¿no? Y eso está demostrado. Cuando Valentín Paniagua sale presidente del Congreso, eran tres. Supuesto, claro eran tres los congresistas, claro, ni siquiera eran bancadas, sino únicamente eran 3 en términos numerarios. Está bueno, no hay bancada. Entonces yo creo que toda bancada hoy en día dentro del Congreso es respetable. Lo segundo es, creo tener la predisposición, no solamente por parte de Acción Popular, sino por todas las bancadas de poder servir y poder apuntar a temas puntuales. O sea, no hay que trabajar en función a yo soy oposición o yo soy oficialista. Creo yo que ese concepto ya
quedó de un lado. Finalmente creo yo que las ideas no tienen un carácter oficialista u oposición. Aparte que va a ser una figura en la cual uno puede ser o no oposición frente a Palacio y también ser o no oposición frente al fujimorismo dentro del Congreso. Entonces es efectivamente múltiple, sí, ¿no? son dos escenarios, los significados dos escenarios que se crean, que tú lo has descrito muy bien, ¿no? en el cual creo que vamos a tener que actuar en base a mucha racionalidad. ¿Y cuáles son esas banderas principales? ¿Cuáles son los intereses que tendría en términos legislativos? Primero, la bancada, primero generar un clima de armonía que necesita el Congreso, no solamente al interior, sino al exterior. No te olvides que el Congreso es una institución que ha perdido mucho prestigio y para devolverle la confianza a la gente hay que generar seriedad al interior del Congreso. Hoy en día nosotros tenemos dos congresistas muy experimentados, como lo son Johnny Lescano y Víctor Andrés García Belaunde, que creo que son los que tienen que marcar la pauta alrededor de esta nueva bancada. Segundo, generar políticas macro, ¿no? Y eso tiene que entrar en coordinación indudablemente con las políticas que quiere plantear tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Si es que vemos al Ejecutivo saliente, hablábamos de ciertas actitudes o ciertas políticas del MEF, por ejemplo. Si es que vemos el Ejecutivo saliente y vemos, por supuesto, un Ejecutivo que ingresa y que sabemos va a tener que concertar a pesar pues, de la línea con la cual se le identifica a Kuczynski, que es básicamente tecnocrática. ¿Qué cambiaría Acción Popular de esas líneas? En grandes trazos, en grandes rubros, en líneas de política de Estado, ¿dónde estarían los cambios que Acción Popular propondría? Bueno, este gobierno ha tenido cosas buenas, siempre es bueno poder reconocer, y yo creo que el tema social es algo bueno. Yo particularmente soy docente hace 16 años y Beca 18 es un gran programa, un programa que da la oportunidad a muchos jóvenes, sobre todo de provincia, con una capacidad y unas ganas de querer seguir adelante. Y le ha cambiado la cara a ciertas universidades. No, totalmente. Yo veía una universidad de élite, prácticamente como la Cayetano, cómo ha cambiado la fisonomía, la demografía dentro de la universidad, me da mucho gusto, me alegra es, mucho porque hay, como docente efectivamente debe ser algo interesante. El Perú hoy en día está representado, como siempre lo digo hacer, en las universidades. Antes las universidades eran los centros de los grandes cambios sociales a nivel del país. Acción Popular se funda en una universidad. Hoy en día creo que las universidades, y gracias a este gran grupo de jóvenes, está recobrando esa importancia que lo había perdido. Entonces, el tema social es un tema muy importante. Nosotros esperemos que este gobierno, y creo que lo manifestaba así el señor Kuczynski, va a continuar con esos programas que lo que hacen es un poco equilibrar esta gran brecha que lamentablemente el crecimiento y el desarrollo de manera automática no lo pudo hacer. Ahora, y en términos económicos, ¿dónde están llevando ustedes? ¿Van a llevar proyectos de ley específicos? Sí, indudablemente que sí, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad todavía para juntarnos con la bancada. Tenemos dos congresistas que son de provincia y son nuevos, entonces ellos están dejando todas las cosas en orden en sus respectivos lugares para poder juntarnos. Vitocho García Belaunde decía que probablemente el tono de Acción Popular irá más hacia el lado de esta manito, más hacia el lado izquierdo. Tienen, por supuesto, una bancada como la del Frente Amplio que va a querer diferenciarse y tienen incluso un fujimorismo que probablemente quiera recuperar banderas, no sé si de izquierda, pero que el lado populista del fujimorismo va a primar, sobre todo a la luz de esta derrota, ¿no? Es decir, el fujimorismo hizo una apuesta ahora a decir, yo de alguna manera soy el padre del modelo, ¿no? Pero al mismo tiempo no voy a hacer que el Estado lleve y, digamos, tomó banderas pues que muchos veían de izquierda y otros por el lado populista. Ahí va a haber un esfuerzo de identificación probablemente hacia los años siguientes que se va a reflejar mucho en el Congreso. Sí, ¿Dónde va a estar Acción Popular ahí? Belaunde fue muy claro, ¿no? Él nunca le gustó ubicarse ni derecha ni izquierda, porque en realidad aquel... Claro, que es lo conveniente en un país lo que como pasa el es Perú. que tenemos el mal concepto, la mala idea que aquel que hace asistencia social con un gobierno promotor es de izquierda y aquel que aplica medidas de mercado de derecha. No es así, no es así. Yo creo que Belaunde en su primer gobierno, en el segundo gobierno, marcó muy bien que un Estado progresista, un Estado en el cual se acerca a la ciudadanía, ¿no? Un Estado en el cual se convierte en el gran promotor de esa economía, no tiene que ser ni derecha ni izquierda, simplemente es un Estado en el cual creo yo que las cosas caminan en función a los beneficios de las grandes mayorías. Así que vamos a ver, yo creo que más que anticipar... Paniagua, cusqueño, un hombre de regiones, definitivamente pues no era un hombre de derecha, ¿no? Y el propio Barnechea también ha intentado recuperar claro esas... que sí. Belaunde en el 56 le decían que era de izquierda, en el 80 le decían que era derecha. Entonces, pasando unos cuantos años, ¿cómo cambia no el concepto de la persona y el gobierno? Cuidado con los cambios y las pelonas, pero... Barnechea va a seguir Eso al le frente. gozó mucho. Barnechea va a seguir al frente de Acción Popular. Sí, Alfredo, bueno, ¿Cómo observa? ¿Va a tener, porque ha sido pues los
que conocemos pues a Alfredo Barnechea desde hace años, de todas maneras, nos alegramos por la emergencia pues de una figura política, en su caso con mucha preparación también y qué sé yo, pero ¿le va a dar la gasolina Sí. a Barnechea para seguir apostando o probablemente cree usted No, que él va a preferir dedicarse de nuevo pues a la actividad privada? Si le da la gasolina, él es una persona relativamente joven, tiene 63 años y creo que aparte conduce un Fórmula 1, que es Acción Popular, así que creo yo que para el 2021 la llegada a la meta está asegurada, ¿no? Y pese, tú bien lo has dicho, Acción Popular, pese a ser un partido antiguo, es un partido joven, es un partido joven porque después de 16 años que participa en una elección general con el nombre de Acción Popular y con el símbolo de ALAMP. Entonces, para toda esa gran juventud es un partido joven. Y Alfredo, pese a tener toda la experiencia, tanto política y periodística, también para los jóvenes es un político nuevo, porque él ha estado mucho tiempo retirado, dedicado a sus libros y a la escritura, ¿no? Y recién reingresa a política. ¿Podría ser ministro Alfredo Barnechea? Yo no creo. No cree. No creo, no. ¿Podría haber un ministro identificado con las banderas accionpopulistas? Fíjese, no hay ofrecimiento alguno, eso no se ha discutido en la bancada, y yo creo que habría que esperar, pero bueno, en todo caso creo que PPK cuenta con los técnicos suficientes como para poder cubrir los 13 ministerios. No, tiene un problema PPK porque no puede perder ministros, o sea... No puede perder congresistas. No puede perder congresistas Claro, que vayan al gabinete, porque, o sea, allí tienes a Gino Costa, tienes a Juan Sheput, tienes a Carlos Brus, tienes a Mercedes Arauz, ¿no? Sí. Y la única que yo entiendo que está cerca de tener la Cancillería, según lo que pude conversar con el presidente electo, es Mercedes Arauz, pero aún así... dicen, oiga, pero Mercedes Arauz tiene un perfil político alto, la vas a mandar a Torretaglia y más o menos anularla en términos de la negociación política en momentos como este, es complicado, así que Sí, seguramente, y evidentemente, claro, no van a ser congresistas de Acción Popular los que puedan pasar al gabinete, pero ustedes también tienen técnicos y presentaron, tuvieron pues equipos. Tuvimos un equipo técnico bastante interesante, prueba de... No creo que vayan a hacer Energía y Minas No, pero yo creo Herrera que... Descalzi, pero de todas maneras hay de todo. Pero yo creo modos, que un el universo hecho ahí de para poder negociar, ¿no? rescatar ciertos congresistas con experiencia en el gobierno central es importante, pero no en una primera etapa. Creo que hay que ordenar el Congreso, hay que tomarle el pulso, hay que tomarle la temperatura, y en una segunda etapa yo creo cuando las cosas estén en orden, él podría convocar a los técnicos que tú has mencionado. Muy bien.